Buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café. La Hora del Café en su edición número 389, que comienza en estos momentos y que estáis invitados a escuchar y a ver. Número 389 ya de La Hora del Café. No, 89, no, 39, no, muchos quería hacer yo. 339. Precisamente la semana que viene, Dios mediante, será el 340. Empezamos esta temporada con el número 300, que recuerdo que lo hicimos en Ardemans, y me propuse a ver si podíamos llegar a los 40 en la temporada y vamos a llegar Dios mediante. Corresponde al 4 de julio y aquí estamos con temperaturas propias del verano. No porque haya cambio climático, pues hace calor en verano. Por eso en algún momento pues, nos veréis a los invitados y participantes del programa bebiendo agua y refrescándonos, porque aquí no estamos en un estudio de televisión de estos con aire acondicionado maravilloso, aunque alguno de los invitados está en una isla maravillosa, por allí que ahora nos lo comentarán. Pero antes de presentaros a ellos, os voy a decir dos cositas. Una, estad atentos para los próximos programas. Dios mediante, repito, vamos a intentar hacer programas todas las semanas del mes de julio. Otros años a lo mejor hemos parado antes del verano, pero esta vez, como evidentemente hay elecciones hasta el día 23, pues vamos a querer estar ahí con vosotros. Pero sí que es cierto que por las necesidades tanto de un servidor como de los invitados, pues hay veces que no se va a poder hacer en el horario habitual. Entonces, estad atentos que os avisaremos si se hace el martes o no, si lo grabaremos el martes por la mañana y se emitirá en falso directo, si lo haremos un jueves, ya os lo iremos comentando en estas próximas semanas. Pero intentaremos hacer que tengáis vuestro café todas las semanas. ¿Que ¿Cómo podéis verlo y escucharlo? Pues como siempre, en directo algunos nos estaréis viendo por el canal de YouTube de La Falange, otros por el Facebook de La Falange y otros por el Twitter de La Hora del Café. Por donde nos estéis viendo, echadnos una mano, por favor, y así desde este momento ya compartimos con quienes podamos y ampliamos la difusión inicial. Que luego, ¿cómo se quedan estos programas? Pues, como sabéis, también se quedan en muchas plataformas. Tenemos dos canales de audio, los dos se llaman La Hora del Café. Uno es el tradicional ya de iVoox, que ya va a tener los 10 años que tiene el programa en enero. Y otro es el de Spotify. Y de vídeo tenemos dos. Uno en YouTube, que ese ya no se llama La Hora del Café, porque como sabéis no lo tumbaron. Desde hace casi un año tenemos otro que se llama Café para Todos. Y otro en VK, la plataforma VK, también con el mismo nombre. Y luego tenemos nuestro canal de Telegram, donde vamos colgando todo esto que os acabo de contar, es decir, las previas, ahí decimos quiénes van a participar en el programa, qué temas vamos a tratar, y luego ponemos también los enlaces para que desde ahí pues los podáis ver y escuchar los programas tranquilamente si no habéis podido en el momento, si se lo queréis enviar a alguien. Y tenemos también, como decía antes, nuestro perfil de Twitter y echamos una mano en la difusión, pues tanto los camaradas de La Falange como el sindicato TNS todas las semanas. Últimamente también nos están echando una mano y es de agradecer los camaradas de Falange Española de las Jons y los que participamos en este programa, que yo soy, como sabéis, Jesús Muñoz, tengo perfiles en las redes sociales, soy conocido como Más Razón que un Santo, tanto en Twitter como en Telegram, y ahora mismo paso a presentaros a los invitados de hoy, que también nos echan una mano siempre en todo. Empezamos, como ha salido arriba Nacho a mi lado, pues empiezo por Nacho. Buenas tardes, Nacho. Nacho, como sabéis todos, es el padre de la criatura. ¿Todo bien, no? Muy bien, muchas gracias. Todo estupendamente desde aquí. Cuando hablaba de que algunos estáis con menos calor que los que estamos por los madriles, me refería a ti. Danos envidia, ¿dónde estás? No sé por qué lo he deducido. La temperatura es buena, pero ha habido unos días de bastante calor, porque ha hecho calima. Aquí estamos cerca de África, del continente africano, y entonces pues cuando hay calima se nota muchísimo, muchísimo. Y sube y cuando no hay viento y hay calima, pues es un calor un poco asfixiante. Pero en realidad estamos siempre 27, 28, 29 grados. Bueno, pues está muy bien. Buenos son. Pues nada, pues me alegro por ti. Y como decía Nacho, además todos sabéis. Estoy con los candidatos, perdona Jesús, ya que estoy con los dos candidatos por Madrid. Yo voy por correo. Me fío de correo, no sé por qué, pero me fío. Pues de eso luego vamos a hablar en la segunda parte del programa, de las elecciones. Además, iba a presentar a Norberto, pero como Nacho es el director original de esto, pues siempre tiene algo que me lo quita y lo hace bien. Iba a presentar a Norberto Pico, como entre otras cosas, candidato de Falange Española de las Jons a las elecciones, candidato a presidente del gobierno, nada menos.
Las próximas elecciones. Y aquí le tenemos con nosotros. Buenas tardes, Norberto. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Nacho? Pues os saludo desde la Costa Marrón. Ya sabéis, Leganés, Móstoles y Alcorcón. Así que muy afortunado de estar en la hora del café con hielo. Yo creo que como propuesta para el programa, creo que debería ir cambiando el apellido en cada estación. Y pues ahora en verano, evidentemente, café con hielo. Luego podemos pasar al café con leche. Algunos tendrá que ser carajillo. Sí. Y luego ya que se os ocurra. Iba a decir café irlandés, pero bueno, por no hacerlo extranjero, habrá alguna variedad de café en España que nos sirva. Un cremaet, que le llaman en Valencia y en Castellón, por ejemplo. O también el otro día que estuvimos en Murcia, ¿cómo se llamaba aquel? No sé si era café oriental o algo así. Y también estaba muy rico. Así que todas las variedades de cafés nos valen. Además, siempre y cuando se escriban con mayúsculas las 4 letras, nos vale cualquier tipo de café. Eso es. Y decía eso, que Norberto es el candidato, que vamos a hablar de lo que son las cosas más cercanas, aunque todo lo que vamos a hablar afecta a España, pero como supondréis, primero vamos a empezar hablando de lo que ha ocurrido estos días y sigue ocurriendo en Francia. Y luego en la segunda parte del programa hablaremos ya, por un lado, de las elecciones en general. ¿Alguien más quiere hablar por ahí? Y luego pues hablaremos en concreto también de la candidatura falangista. Lo que sí que me gusta es siempre decir si hay algún tipo de novedades en los temas que nos afectan más en concreto a los falangistas. Con el tema Blanquerna sabéis que ya hace semanas que no hay ninguna variación, todos los camaradas se han pasado por prisión y todos están en una situación relativamente mejor que cuando están en prisión, es decir, están en tercer grado. Aunque de esta fecha pues también lo notan porque no obtienen las vacaciones que tiene cualquier español o, por ejemplo, estas elecciones, pues Manuel Andrino, una vez más, no se va a poder presentar como candidato porque lo tiene restringido por estar ahora mismo preso. Otra cosa es que no esté en una celda, pero no puede, tiene limitadas varias de sus libertades, de sus derechos constitucionales y uno de ellos es este. Entonces, ahí no hay novedad. Siguen cumpliendo condena, que eran hasta casi 2 años y medio, más o menos, pues todavía les queda. Y la otra novedad que también estamos contando estas semanas, tampoco hay novedad, con lo cual no me voy a enrollar en este tema, y es aquello del que competen a los expedientes de sanción que nos han abierto a los falangistas en general y algunos en particular, pues por los últimos actos. En principio todo empezó con el acto del 20 de noviembre del año pasado, que como sabéis ya hay interpuesta incluso un expediente de sanción con cantidad de 100.000, o sea, de 10.000 10.000 euros, podría ascender a 150.000 y luego se han abierto otros expedientes de sanción, bueno, todavía esos se han propuesto solo para sanción, que ahora al Norberto le preguntaremos porque él fue uno de los premiados concretamente en el día del cierre de campaña de las municipales y autonómicas. No hay novedad, os invito a que veáis el programa de la semana pasada donde Manuel Andrino, que estuvo como invitado, sí que nos contó las novedades que había y que, resumiéndolo mucho, es que están otra vez, estamos en el periodo de alegaciones, se presentó las alegaciones por parte de nuestro equipo jurídico y están ellos ahora mismo pues viendo a ver si se encuentran algún vídeo con el cual nos puedan crucificar de alguna manera, porque de momento lo que tienen no les sirve, aunque han tirado de amiguismo, de buscar allí a expertos que en realidad son enchufados, a enchufados que en realidad son maestros, o sea, son jefes de la hija del propio secretario de Estado de Memoria Democrática. Lo comentamos todo muy bien la semana pasada y no quiero extenderme en ese tema, así que os invito a que veáis el programa de la semana anterior. Lo que sí le quiero preguntar es a Norberto, ¿qué hay de lo tuyo? ¿Cómo está tu multa del famoso día del cierre de campaña? Pues es verdad que todavía no me ha llegado nada, pero bueno, me dicen los abogados que no me confíe porque eso no prescribe o no caduca. O sea que en cualquier momento se podría iniciar el expediente a resultas de la propuesta para sanción que me comunicó la Policía Nacional en el cierre de campaña de las elecciones municipales y autonómicas. Pero más allá de que efectivamente luego llegue la sanción o no llegue, o se abra un expediente o no se abra, desde luego aquello lo que es un aviso a navegantes, ¿no? Y que de alguna manera va a protagonizar también nuestra propia campaña, nuestra próxima campaña en las elecciones generales, porque ese estado de excepción contra los falangistas
es efectivamente excepcional. Es decir, no va a haber ni una organización política de las que concurran a las elecciones generales que se vea obligada a realizar su propaganda electoral en las mismas condiciones que nosotros, que es soportando la amenaza policial y la amenaza de la coacción del Estado en contra de nuestra libertad de expresión. Es muy gráfico recordar cómo se produjeron los acontecimientos en ese cierre de campaña de las autonómicas. Yo mismo, que era el candidato a presidir la Asamblea de Madrid, presidir la Comunidad de Madrid, fue terminar mi intervención en ese cierre de campaña, y al bajar del escenario la policía pues nos solicitó a todos los que habíamos intervenido los datos por si hubiese que seguir algún tipo de expediente en función de lo que habíamos dicho. Esto es muy grave. Es decir, los separatistas pudieron hacer su propaganda sin ningún problema. Los separatistas golpistas, que amenazan nuevamente con dar otro golpe de Estado separatista, tampoco tuvieron ningún problema. Los separatistas terroristas de Bildu tampoco tuvieron ningún problema legal para hacer su campaña electoral. Y los únicos que tuvimos ese problema fuimos los falangistas, que, como todo el mundo sabe, pues es una organización. Somos una opción política minoritaria, pero que, sin embargo, pues suscitamos las iras, la inquina del régimen del 78, que nos persigue por pensar lo que pensamos y por decir las cosas que decimos. Bueno, pues como os comentaba, de momento no ha llegado la sanción, pero claro, cualquiera de las actividades que hagamos ya está bajo la sospecha de que pueda llegar otra vez nuevamente la policía y proponernos para sanción por la ley de memoria democrática, por alguna de las leyes de género o por cualquiera de las que están acabando con la libertad de expresión, la libertad de expresamiento, la libertad de cátedra, la libertad de culto y en general pues todas las libertades de los españoles. Así que no hay multa, pero la amenaza permanece. Sí, y nada más estamos acostumbrados de que aquellas multas que parece que no llegan nunca, pues cuando ellos quieren las sacan del cajón y te la plantan, como bien dice Norberto, bien para atemorizarte, para que no hagas nada a partir de ese momento, o bien directamente para que te tengas que rascar el bolsillo. Luego pues ya se pondría en manos de los abogados, pero bueno, como hemos comentado 1000 veces, esta ley además como nueva y se ha inventado ad hoc para gente como nosotros, tampoco sabemos exactamente, sí sabemos los trámites que tenemos que ir realizando, pero no sabemos muy bien si los plazos los van a cumplir, porque por parte de la administración no se está cumpliendo ni nada. Le iba a preguntar a Nacho, antes de empezar ya con los temas en sí, que sé que a él no le extraña, porque es un poquito menos joven que nosotros dos y entonces él ya ha visto también llover bastante, pero me estaban recordando por aquí, por el pinganillo, que efectivamente cuando estaba hablando de los camaradas de Blancarna, recordar que algunos de ellos en estos días, aparte de que he comentado que no pueden irse de vacaciones, que tienen que ir a firmar o que tienen que ir a dormir de vez en cuando a la prisión o lo que sea, también llevan sus dispositivos telemáticos como si fueran violadores o asesinos en series de estos que salen en prisión. Con lo cual, pues si os encontráis a alguien en la playa con una pulsera, o a lo mejor es un maltratador, a lo mejor es un violador, o a lo mejor es un camarada de Blanquerna que tiene un dispositivo de este tipo, porque es que como somos delincuentes, no lo somos, pero como nos tratan como tales, pues tenemos, por desgracia, estos temas. Nacho, antes de empezar el tema, una opinión sobre esto. No, es curioso, simplemente añadir un par de cosas a lo que ha dicho Norberto, que... Bueno, se extraña entre muchas comillas, ¿no?, de que no se pedía la afiliación en ningún acto de los terroristas, secesionistas, de todo tipo de ralea de esta calaña. Se olvidaba también de los chorizos, sinvergüenzas, vendepatrias y colaboradores necesarios, que son PP, PSOE, PP. Tampoco les he visto que les pidan la afiliación cuando tienen un acto, ni cuando acaban ni cuando empiezan. Y son chorizos, sinvergüenzas y colaboradores necesarios de terroristas y secesionistas, ¿no? Pero, en fin, esto es lo que hay, esto es lo que nos ha tocado, que somos la minoría, por cierto, que bastante más minoría, y hay otras minorías que las protegen, colocan sus banderas en las fachadas, y nosotros que somos minoría, a mí me gustaría exigir que se respete a estas minorías, ¿no?, que no se les esté acosando e intentando, por supuesto, criminalizar y tratarnos como auténticos. Basura, ¿no? La basura son ellos, es la diferencia, bueno, pues desde nuestro punto de vista en cualquier caso, pero lo que a mí me sorprende es que de pronto a una minoría
que tienen sus banderas de colorines colgadas de todas las fachadas. Por cierto, hay una intervención de Norberto que me gustó mucho, que la difundió. O sea, a mí me llegó luego por otros sitios en relación al LGTBI. Claro, que es que nos está acosando, que a esa minoría hay que defenderla. ¿Y a nosotros? Pues así es. El tema de las imposiciones ideológicas y relacionadas también con el orgullo, con las fiestas del orgullo, ya lo tocamos la semana pasada, pero sois muy libres de cualquier momento, precisamente cuando hablemos o de lo que está ocurriendo en el mundo, de cómo miente la prensa y de cómo presionan todo tipo de poderes y las élites, pues los podéis sacar a relucir si queréis. Aquí ya sabéis que la censura, nosotros no nos autocensuramos porque como luego nos van a cerrar los canales independientemente de que nos autocensuremos o no, pues no vamos a hacer esa primera censura nosotros. Entonces, lo que sí que vamos a hablar, por cierto, Nacho, me comentan que se te oía un poquito distorsionado. Ahora, cuando vuelvas a hablar la siguiente vez, si vemos que eso así, probamos sin el Bluetooth. Pero se te ha escuchado más o menos bien. Me quito los cascos. Sí, pero vamos, se te escucha bien. Y decía que lo que sí que vamos a tratar es el tema principal de lo que está hablando bueno, está hablando los que quieren hablar y de una manera u otra los medios de comunicación relacionados con lo que está ocurriendo en Francia. No tengo que contaros lo que ha ocurrido, luego cuando esté hablando con los invitados os voy a ir poniendo unas fotos y quizá algún vídeo, no mucho porque habréis visto vídeos de sobra por internet y no es cuestión también de quitarle tiempo a los invitados, pero sí voy a poner fotos para mí significativas de lo que está ocurriendo en Francia. Pero antes voy a decir, como quería yo que hubiera algún camarada francés que nos contara su opinión de lo que está ocurriendo, no lo he podido tener en directo, pero sí nos ha escrito unas letras. Las tengo por aquí para leeros. El camarada Pierre-Marie Bunot, que seguro que no lo he dicho bien, pero es que yo no hablo francés en la intimidad. Pierre-Marie, creo que lo he dicho bien, y Bunot, Nacho, corrígeme, ¿se dice Bunot o no se dice Bunot? Está bien, más o menos está bien. Y entonces nos ha comentado, le he dicho, bueno, contarnos un poquito cómo lo veis por allí, y es muy breve, y entonces lo que voy a hacer es mientras os cuento lo que ha dicho él, os voy a poner por aquí una imagen del camarada para que en vez de verme a mí, exactamente, este es el camarada Pierre-Marie Bunot, que le conoceréis porque también ha estado en actos, ha hecho de mediadora a nuestra camarada Laura, que también... Jesús. Bueno, perfecto. Bueno. Pues la camarada Laura, que ha estado en programas de la hora del café, también ha hecho de mediadora este tema, se lo agradezco desde aquí. Y decía, nos ha dicho lo siguiente, Pierre-Marie. Dice, la muerte de Nael Mezouk, franco-argelino de 17 años, se produjo el 27 de junio de 2023 en los alrededores de la plaza Nelson Mandela, en Nanterre, que es una barriada de París en concreto, ¿no? A causa de los disparos de un agente de policía, que se llama Florian, tras su negativa a obedecer. El incidente dio lugar a un proceso judicial, varios días de disturbios en varias ciudades y países, porque esto se ha extendido, lo digo yo, sé que se ha extendido por Bélgica, por Suiza y si sigue la cosa, pues posiblemente por otros más sitios que están también trufados de inmigrantes africanos y magrebíes. Dice, y un acalorado debate político y mediático. Los dos policías presentes alegaron legítima defensa, afirmación desmentida por un vídeo difundido en las redes sociales en el que se les ve a un lado del coche conducido por Nael Mezouk. Se puede ver a Florian disparando a bocajarro cuando arranca de nuevo. El policía, que indicó que habría sido aplastado contra la pared por el coche de no haber actuado de emergencia con su disparo mortal, fue acusado de homicidio culposo y puesto en prisión preventiva el mismo 29 de junio de 2023. El caso reabrió el debate sobre la violencia policial y sobre el racismo en la policía francesa. El suceso provocó disturbios a una escala sin precedentes en muchos de los suburbios franceses, con destrucción de mobiliario urbano, quema de coches y ataques a la policía y a cualquier otra cosa que pudiera representar a Francia, al Estado y a su autoridad. La novedad, sin embargo, es la hostilidad. O sea, que se han enfrentado a esto y no han colaborado con estos disturbios los delincuentes de la verdadera mafia de los suburbios, cosa que aquí en España no lo han contado. Y es muy fácil el motivo, porque dificultan su tráfico, en particular de drogas. Claro, como ha habido todo lo que ha pasado, pues no podían trapichear como trapichean normalmente. Nos comenta el camarada, dice, cabe señalar que los suburbios controlados por los narcotraficantes, ahí pues no se han movido mucho las protestas.
Y luego nos cuenta también que la intelectualidad de izquierdas que ha soplado sobre las brasas, blandiendo el eterno racismo de la sociedad francesa. También nos destaca la extrema izquierda antifa, impulsada por los que han estado también metidos en temas que eran dignos de protestar, pero en los cuales también han tenido protagonismo, que son en las protestas de los chalecos amarillos y en las protestas con las pensiones, que todos sabemos también que la extrema izquierda ha tenido un papel bastante preponderante. Pues aquí también ha tenido un papel, como lo denomina el camarada, papel motor importante en los disturbios y que está teniendo una gran cobertura. Y luego nos cuenta un par de cosas que yo desconocía y luego cuando nos ha mandado al mediodía he estado leyendo y se han producido, no sé si vosotros lo conocéis, que se está recaudando fondos. Empezó a recaudar fondos la familia, o sea, amigos de la familia del chaval, del chaval fallecido, y entonces han empezado a recaudar fondos también la gente para la familia del policía. Y entonces el fondo para el joven han recaudado unos 200.000 euros y para el policía ha superado ya el 1.000.000 de euros, lo que han recaudado para ayudar a la familia. Por cierto, esto lo lleva a cabo un periodista famoso, que es de ascendencia egipcia, Jean Messia, que está ahora en el partido de Zemmour, antes estaba en el partido de Le Pen. Y luego también nos ha comentado, esto también lo habréis visto, supongo que bastantes de los que nos estáis viendo y escuchando ahora, que aparte de estas protestas, pues también han salido nacionalistas franceses a defender lo que la policía no estaba defendiendo, a defender sus barrios, a defender sus viviendas, a defender a sus familias y a defender a Francia en general. Y entonces nos comenta el camarada de localidades donde ha ocurrido esto y donde precisamente ese movimiento nacionalista identitario ha provocado una reacción policial, judicial y mediática muy fuerte. Nos dice que es probable que el gobierno reaccione declarando el estado de emergencia o incluso de sitio, aprovechando la situación para reprimir la poca libertad que le queda al movimiento patriótico y más en general a la llamada extrema derecha, que volverá a ser acusada de todos los males y señalada para su reivindicación pública. Y la policía hará el trabajo sucio contra nosotros, obedeciendo escrupulosamente las órdenes como siempre ha hecho. En resumen, lo que quieren proteger quienes nos gobiernan y quienes nos dirigen es la marcha forzada hacia una sociedad cada vez más multirracial y la destrucción de la identidad francesa, sea cual sea el precio que deba pagar la población. Y repito que todo esto nos lo ha mandado el camarada Pierre-Marie Bunot. Bueno, entonces ya sí que pasáis, empieza Norberto tú mismo. Estamos hablando ya durante días nosotros, yo sé que vosotros desde Fejons también se habéis puesto unos vídeos muy significativos de todo lo que está ocurriendo. Aquí hay mucho por hablar. No es que lo de menos sean los incidentes, que son gravísimos, sino lo que creo que debemos denunciar nosotros más es por qué se producen estos hechos, por qué se intentan tapar, la importancia que tiene aquí pues esta pérdida de soberanía de las naciones europeas a los que le han impuesto este tipo de cosas. Francia es una especie de conejillo de Indias en el tema de inmigración, la manipulación de la prensa, etcétera. Empieza por lo que tú quieras, Norberto. Bueno, esto es la crónica de unos eventos que estaban previamente anunciados. Es un cóctel peligrosísimo, un cóctel incendiario el que se ha montado en muchas de las sociedades europeas, desde luego la francesa, pero no exclusivamente, también en Bélgica, también en Holanda y también en España, ¿no? En España lo que sucede es que han empezado más tarde, ¿no? Porque la disolución del régimen anterior, que dio paso a este régimen del 78, fue más tarde que otros regímenes que habían comenzado ya después de la Segunda Guerra Mundial su degradación, con lo cual vamos con ciertos años de retraso, pero vamos a buen ritmo, con lo cual nuestra degradación pues será exactamente igual que la francesa o la belga a no mucho tardar. Y lo que sucede pues es lo que nos decía el rey de Marruecos, el anterior, el rey Hassan, aquel que se decía primo del rey Juan Carlos, en unas declaraciones... No, hermano, se llamaban hermanos entre sí. Hermanos, eso, no, el primo es los primos somos nosotros. Los primos somos nosotros. Los primos somos nosotros, sí. Ellos eran hermanos. Bueno, pues en unas declaraciones a una televisión francesa, el rey de Marruecos pues ya advertía que por lo que él conoce a los africanos y en particular a los marroquíes, jamás se iban a integrar ni aunque naciesen allí en Francia y que en todo caso serían falsos franceses
o no verdaderos franceses, ¿no? Porque no se iban a integrar jamás. Hacía un análisis además muy correcto en el que decía que ha habido procesos migratorios dentro de Europa y que el hecho de venir con una cultura y una tradición similar entre las distintas naciones europeas, pues había hecho que eso no tuviese una repercusión muy negativa porque las personas se habían podido integrar en los países en los que habían sido acogidos sin mayores problemas, pero que eso no iba a suceder igual en el caso de los africanos en general y en el de los marroquíes en particular. Bueno, pues si en vez de decirlo el rey de Marruecos lo hubiéramos dicho cualquiera de nosotros, pues estaríamos con la cantinela de que si somos racistas o lo que sea. Pero bueno, si esto lo decía el rey de Marruecos, que conocería, supongo, suficientemente bien a los propios marroquíes en nombre de los que hablaba, pues es que hay poco más que explicar. No hay que acudir ni a sociólogos ni a extrañas teorías, ¿no? Es que es así, es que hay núcleos importantísimos, crecientes de población, que incluso habiendo nacido ellos, sus padres y sus abuelos, en la nación que les acoge, no se sienten identificados con ellos, pero más allá de que no se sientan identificados, es que la rechazan su modo de vida, rechazan sus tradiciones, rechazan sus valores, están en contra de la sociedad que les ha acogido y van a aprovechar la mínima ocasión para manifestar ese descontento de forma violenta, incluso si hace falta, ¿no? Que es lo que estamos viendo en estos días. Es verdad que la violencia callejera no es exclusiva de los guetos de marginalidad en la que se han convertido muchísimos barrios en Europa por esa inmigración descontrolada. Hay otras delincuencias, por ejemplo, a mí estas escenas de estos días me recordaban en parte a los disturbios que se vivieron en Cataluña después de que se conociese la sentencia del procés separatista, ¿no? Había esas intifadas, esas hordas de separatistas que machacaban negocios particulares y la vía pública y que se hacían con el control de las calles durante horas y horas, una jornada detrás de otra, con una diferencia importante, es decir, que en el caso de Francia, mal que bien, la policía actúa y hay centenares de detenidos en todas las ciudades de Francia. En Cataluña no hubo ni un solo detenido y los únicos heridos los ponía la propia policía, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, este es un fenómeno efectivamente que está anunciado y que se está mostrando con toda crudeza. No es exclusivo de Europa, aunque aquí el hecho de que la inmigración de origen africano y específicamente musulmana sea muy numerosa, pues le confiere un carácter particular, pero yo creo que son unos enfrentamientos con una excusa racial que los hemos visto en muchas ocasiones también en Estados Unidos, ¿no? Donde no se produce esa integración, donde hay bolsas de marginalidad en la que mayoritariamente pues, son de razas o de etnias o de pueblos africanos y acusan a las administraciones en general y a la policía en particular de racismo. Ya sabemos que en la interpretación que se da siempre al racismo, el racismo es unidireccional. Es decir, si hay varios policías blancos que matan a un delincuente negro, pues se presupone que puede haber detrás de ello un motivo racista. Pero si son varios delincuentes de raza negra o de raza árabe o de raza china los que matan a un policía blanco, ahí no cabe hablar de racismo, ¿no? Porque, como todos sabemos, los inventores del racismo han hecho que sea unidireccional, solamente de los blancos para marginar a los de las otras razas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un relato construido para deconstruir las sociedades occidentales, para deconstruir las naciones europeas, para quitarles toda identidad, para quitarles todo arraigo a los pueblos europeos y para ser de esta manera pues fácilmente dominables, fácilmente manejables por las élites globalistas, por las élites mundialistas. Ese proyecto pues está, digamos, muy avanzado, lo que pasa que a veces pues se producen estos choques violentos y desagradables, que yo creo que lejos de frenar el proceso, de alguna manera lo consolidan, porque hemos visto en estos días, es verdad, el hartazgo de muchos franceses que se sienten extranjeros en su propia tierra, que se sienten amenazados como franceses originales por los que han venido de fuera, pero hemos visto también cómo muchísimos franceses
pues le echaban la culpa de todo esto a los franceses de origen por ser muy malos, por no acoger cariñosamente a los que les estaban apedreando, les estaban asaltando sus negocios, o incluso pues no sé, en vueltas rocambolescas u opiniones peregrinas como las de los líderes de la extrema izquierda en España, pues echándole la culpa, como no, al fascismo de los enfrentamientos, ¿no? Que hay unas peleas en Francia entre población de origen magrebí y policías. ¿De quién va a ser la culpa? Del fascismo. El fascismo es el culpable universal, es el comodín al que hay que recurrir. No sirve de nada porque no explican las cosas y, por supuesto, no ofrece ninguna solución, pero es un comodín. ¿No sabes a quién echarle la culpa? Pues la culpa es del fascismo. Así es. Antes de que conteste Nacho, voy a poner unas imágenes para mí significativas de lo que está ocurriendo. Bueno, colaborar todo lo que ha dicho Norberto. Además, yo siempre comento que hay dos tipos de incidentes cuando hay personas relacionadas de distintas razas. Cuando son los blancos los que cometen alguna acción no, digamos, no legal o no moral, son incidentes racistas. Cuando son los otros, los que son de un color distinto al blanco, los que queman ciudades, los que incluso asesinan, entonces son incidentes raciales. O sea, es la distinción entre lo racista y lo racial, ¿no? Lo racial es bueno, lo racista es malo. Voy a decir que voy a poner unas imágenes, luego os voy a preguntar a los dos si creéis que esto puede no extenderse a España, porque extenderse, esto es como el aceite, se va a extender queramos o no queramos y pensemos o no pensemos, pero sí puede llegar y recordaremos algunas cosas que han ocurrido en España. Pero sí voy a poner unas imágenes antes de que hable Nacho, de imágenes para mí significativas. Como os he comentado, habréis visto todos miles de vídeos de lo que está ocurriendo estos días, así que no voy a perder el tiempo en vídeos que duran más, pero para mí dos imágenes significativas de cuál ha sido la situación y posiblemente puede volver a serlo si esta misma noche vuelven a manifestarse. Una imagen es esta. El de abajo, si alguno no lo ve, al lado de un coche de policía es el policía. Y el que lo tiene arriba es un caballero de tez bastante oscura, con el puño levantado, y tiene detenido, según me han contado a mí, incluso han tenido secuestrados durante horas algunos policías. Otra imagen es esta. Este es un coche de la policía lleno de personajes, precisamente. Algunos, por cierto, se les ve que no son tan oscuros, es decir, que pueden ser de esa parte de la extrema izquierda francesa que también está metida en estos berenjenales, incluso, como se ve en alguno, el que lleva la ventanilla, con un arma que han cogido en las propias furgonetas. Estas son las imágenes. Ahora ha comentado Norberto y hemos dicho antes también, y aquí sí que voy a poner un vídeo, ya me callo, muy cortito, de que hay franceses que están saliendo a la calle, y este es el vídeo que muchos habréis visto, es muy corto, y si no, pues lo ponéis ahora mismo. Lo voy a poner para que lo veáis, cómo hay franceses que se están negando a verse desaparecer la propia Francia y se han enfrentado en las calles con los asaltantes. La France en français. Algunas de las cosas que gritaban eran los colores de la bandera francesa: blanco, azul, rojo, Francia para los franceses. Es triste, pero nos podemos ver así, abocados en nuestros barrios a tener que salir los patriotas españoles, los falangistas, a defender nuestras calles de algunos sitios, porque como hemos visto en las otras fotos, los policías o estarán debajo del asaltante o expulsados de sus propios vehículos. Nacho, tú mismo. Anda, que te vas a caer. Se te ve de lado. Nacho, ¿has movido el teléfono? Nacho, ¿me escuchas? Parece que no me escucha. Habla cuando nos escuches y te doy la palabra. Mientras voy a seguir con Norberto. Decía que os iba a preguntar
si esto podía ocurrir en España. Sé cuál es vuestra respuesta, pero es mi obligación preguntarlo. Y antes también quería decir algo que habéis mencionado, de que esto no son cosas ni aisladas, ni como nos hablan de casos aislados y tal. Ya nadie se acuerda de esta chavala que en octubre del 2022 se llama Lola Daviet, o se llamaba, para ser exactos, que solo tenía 12 añitos y fue agredida sexualmente, fue asesinada, fue metida en una maleta y abandonada en una alfombra en un edificio de París por un inmigrante argelino. Y no pasó nada y apenas lo recogieron los medios. Y ya nadie se acuerda tampoco de esto. Y esto no ocurrió en octubre. Esto ocurrió hace 3 o 4 semanas, que lo tuvimos aquí hablando también de ello en la hora del café. Es este refugiado sirio que se lió a apuñalar a gente en un parque también de Francia y en concreto llegó a apuñalar incluso a algunos bebés que estaban en el parque. Pero esto, por supuesto, también era un caso aislado y nos dijeron que estas cosas beneficiaban a la ultraderecha, ¿no? Dedicamos un programa a ello, con lo cual tampoco quiero extenderme mucho en estos temas. Y decía que esto puede pasar en España. Ya está Nacho. Nacho, ¿me oyes ya, no? Sí, te oigo bien. Vale, perfecto. ¿Me oís bien? Sí, se te oye. Y decía que esto puede pasar en España y entonces estaba hablando de estas imágenes que no son de Francia, ni son de Kiev, ni del Donbass, no. Estos son lavapiés. Estos lavapiés cuando hace unos años, ahora os diré la fecha exacta, falleció un mantero que estaba siendo perseguido por la policía, le dio un infarto y entonces dijeron que lo habían matado. Y durante varias noches estuvo ardiendo el centro de Madrid y precisamente los protagonistas, aquí se le ve porque aquí ya es de día, no solamente fueron las noches sino los días, como veréis, que estos caballeros también de tez oscura es a los que se están enfrentando a la policía, a los que le estaban tirando unas sillas, supongo que invitándoles a sentarse. Y aquí también pues les vemos que les están enseñando la suela del zapato y tirando piedras y demás. Esto ha ocurrido en España ya, esto ha ocurrido en Lavapiés, esto puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier localidad europea y desgraciadamente, Nacho, es lo que nos toca y vamos camino de ello porque quien tendría que solucionarlo no solo no lo soluciona, sino que está encantado con ello, ¿no? Yo hay cosas, bueno, por no repetir cosas antes de que se cortase mi imagen y tal, que he escuchado la intervención de Roberto, con lo cual no voy a repetir lo que él ha dicho y que suscribo. Pero hay aspectos aquí que tenga que defender. Yo no soy muy partidario en general de la policía, de esta policía que soporta estos tipos de regímenes, porque ya se ve que estos tipos de regímenes utilizan la policía como lacayos. De hecho, en Francia, el único detenido, bueno, ahora hay 3.400 detenidos de ese orden entre los asaltantes, manifestantes y todo este tipo de gente, ¿no? Pero el que está en la cárcel es el policía. O sea, no solamente no le agradecen los servicios prestados y que están ahí de perros de presa, sino que son los primeros que van a la cárcel. Pero bueno, otra vez, es que no sé qué le pasa a la imagen, que se te va. Mientras lo solucionas, Norberto, cuéntanos tú lo que estábamos hablando de la posibilidad de que próximamente... Bueno, antes de eso, que es efectivamente evidente porque ya hay precedentes, a mí algunas de las imágenes que has mostrado me parecen muy significativas de un fenómeno que está ocurriendo en todas las sociedades occidentales y que es muy grave, y es la quiebra del principio de autoridad. Es decir, cuando buena parte de la población no solamente se presta a no respetar el orden, se considere más justo o menos injusto, pero ya está dispuesta a subvertir el orden. Y no solamente eso, sino que hacerlo enfrentándose con las fuerzas del orden público, pues es muy grave. Insisto que más allá de que en este caso pues puedas decir que los que tienen razón son los policías y en otro caso los que tengan razón sean los manifestantes. Pero más allá de eso, cuando se produce esa quiebra del principio de autoridad, es decir, cuando buena parte de la población ya no respeta a la autoridad, ni siquiera a la autoridad que trata de imponerse por la fuerza, ¿no? Con la violencia de la cual el Estado debe tener el monopolio,
pues estamos en una situación muy, muy grave. Hay que fijarse, además, que esto se produce, esta quiebra del principio de autoridad, se produce en sociedades en las que hay muchísimos más policías que en otras en las que ese principio, el de autoridad, estaba mucho más asentado. Pongamos, por ejemplo, la comparación con el régimen anterior en España. El número de policías de todos los cuerpos, policías municipales, policías autonómicos, policías nacionales, guardias civiles, por no hablar del auténtico ejército de policías privados que son los agentes de seguridad, agentes de movilidad. Es decir, sumando todos esos, podemos estar hablando que se hayan multiplicado por 4, por 5 o por 10, no sabría la cifra exacta, el número de agentes del orden que había respecto del régimen anterior. Ya sé que la población ha crecido, pero estamos hablando en cifras relativas, es decir, el número de policías que hay por cada 100 habitantes se ha disparado en los últimos años y eso, lejos de redundar en una sociedad en la que haya menos delincuencia y que se respete más el principio de autoridad, pues está justo al contrario. Lo mismo sucede con la población carcelaria. La población carcelaria se ha multiplicado desde el año 78 hasta ahora, y eso no quiere decir que se respeten más las leyes, sino todo lo contrario, ¿no? Con lo cual, pues es un fenómeno que va más allá de la práctica policial. De hecho, pues hay colectivos sensatos de policías nacionales y de guardias civiles que pues denuncian esa desprotección en la que se encuentran frente a la delincuencia organizada o simplemente estas bandas de inadaptados que tratan de campar por sus anchas, que aprovechan la mínima para provocar disturbios y ya de paso pues hacer lo típico de un famélico, que es que robar para comer, no, robar en la tienda de Apple para llevarse un aparato tecnológico que está cerca de los 1.000 euros y que pues les va a hacer las delicias en sus ratos de ocio una vez que se haya pasado la tormenta, ¿no? Bueno, esa es la podredumbre de las sociedades occidentales modernas, las hay en distinto grado, ¿no? Pero en todas las sociedades en las que se ha quebrado el principio de autoridad, pues es lo que hay. Eso contrasta con las imágenes de sociedades, por lo general, pacíficas, donde se ha conseguido pues que siga asentado ese principio de autoridad. Algunas de los países del este que han conseguido esto, como puede ser Hungría, como puede ser Polonia, la conflictividad social es infinitamente menor. Puede ser que tenga también que ver que en esas sociedades no ha llegado el multiculturalismo como ha llegado desde luego a Francia, a Holanda, a Bélgica y como se está impulsando también en España, ¿no? Pero insisto, más allá de que nos caiga bien o mal la policía, más allá de que la policía pueda ser en muchas ocasiones con nosotros muy injustos, yo creo que una sociedad debe tratar de mantener el principio de autoridad porque si no se produce una quiebra social que es en lo que estamos asistiendo ahora mismo. Nacho, a ver si se te oye ahora, y aunque te veamos de lado, pero que se te escucha, que eso es lo importante. No, es que no se te escucha, Nacho. No, ¿nos escuchas tú a nosotros? No, no se oye nada. Prueba a quitar el Bluetooth, a ver si... A ver, hablando sin cascos. No, no se te escucha. Si no, sal y entra, a ver si... Vale. Y inténtalo otra vez, Nacho, y si no, pues sigo hablando con Norberto hasta que puedas. Iba a decir que Nacho, aparte del principio de autoridad, ha perdido la verticalidad, ¿vale? Está ahora mismo recostado de su lado derecho. Habla un poquito, a ver si se te oye, Nacho. No, no se te entiende. Pues sal y entra, porque antes cuando has salido y has entrado, se te ha conseguido entrar. Te quito yo de aquí. Y bueno, antes de pasar al tema de las elecciones, ya para finalizar contigo este tema, y aunque ya lo has mencionado, porque precisamente has hablado de las causas, de todo lo que nos ocurre, os está preguntando la posibilidad de que pase en España. Ayer mismo se ha producido un asesinato en esas zonas comandadas por este tipo de gentuza, lo que no se sabe todavía es la nacionalidad. Estaba hablando en Truso de Molina, que está muy cerquita también de la Plaza de Lavapiés. Los que conocemos el centro de Madrid sabemos que esa zona está absolutamente perdida ya.
y están escudriñando a ver si es español, no es español, cuando en realidad es importante saber la nacionalidad, pero lo que está claro, como bien decía Norberto, es que esas zonas están ya comandadas por la delincuencia. Nacho, ¿nos escuchas ahora? Sí, sí. ¿A vosotros a mí también o no? Sí, también. Pues venga, bueno, cuéntanos un poquito, que no has podido hablar. No he podido, y no sé lo que habéis estado hablando mientras tanto, pero bueno, en definitiva, yo lo que quería insistir es en el caso de... Que la culpa la tiene el fascismo, hemos dicho. Por supuesto, no, bueno, eso ya no hacía falta ni que me lo dijerais, yo lo deducía yo porque somos los malos. Pero lo que yo quería decir, el enorme fracaso, lo que está demostrando lo de Francia es la tremenda estafa y fracaso del multiculturalismo. Porque lo que están diciendo todos estos manifestantes, y además porque habréis visto también, y los que nos escuchan y nos ven, lo habrán oído y lo habrán visto, que lo que se declara esta gente es que no son franceses. Nombraba antes Norberto hace un rato que Hassan II, no Mohamed VI, Hassan II fue el que hizo esas declaraciones diciendo que no quieren integrar. O sea que estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Y ya lo estaba anunciando. Y no se consideran franceses. En España, la población musulmana hoy, en España es de 2,5 millones. Eso más o menos pues viene a ser del orden del un poco más del 5% de la población actual española. En Francia es el 8, casi el 9. O sea, son 5.400.000, de números gordos, ¿no? Quiere decir que es verdad, y yo me lo creo, que no están integrados. Por cierto, en España son 2.400.000 censados. Entre los inmigrantes y nacionalizados, que más o menos se reparten un 50%, más o menos, en números gordos. Quiere decir que habrá más. Y yo lo que veo que eso es una quinta columna clarísimamente, es lo que está pasando en Francia, porque en Francia son los que están manifestando, aparte de los que se han sumado incluso a la izquierda de Mélenchon, que es el Podemos de allí, que se han lanzado a la calle también en apoyo, todo lo que sea anti-Francia o disolver Francia o disolver las instituciones y tal, pues se apunta toda la extrema izquierda como es habitual, ¿no? Aquí hacen lo mismo y harían lo mismo nuevamente. Pero lo que es verdad es que lo que están diciendo es que no se sienten franceses y son tercera y cuarta generación. Y eso que quiere decir que integran, que esa estafa no, y eso lo estamos viendo con los medios de comunicación. Lo de los medios de comunicación en España nos están contando lo de Francia la 10ª parte de lo que está pasando. Y además parece que todos a la limón, sean de derechas, sean de izquierdas. No se puede criminalizar, no se debe decir, no podemos decir que son subsaharianos o son magrebíes o que son de tal, no hay que decirlo. Pero cuidadín, en el caso de que haya pues, violaciones en manada, que pase el caso del sirio este, que ya estaban intentando buscarle cualquier salida al sirio este que atacó a los bebés en el parque y todo esto. Intentan eludir el origen. Pero, amigo, aquí en el caso del que ha matado a la policía, todos sabemos que es argelino, bueno, hijo descendiente de argelinos, él es argelino y se considera argelino. Ahí sabemos perfectamente todo. O sea, que hay una doble vara de medir clarísimamente. Yo lo que digo a la gente que no esté, que nos esté escuchando y que no sea, obviamente, que no tenga las ideas súper claras, que es evidente que están mostrando la patita clarísimamente. Están totalmente conchavados, tanto izquierda y derecha, que es el globalismo, que es el multiculturalismo, que es la Agenda 2030 en definitiva. Lo que pasa es que de vez en cuando, me parece que has sido tú, Jesús, que has dicho que de vez en cuando pues, se les va de la mano un poco, ¿no? Estas cosas, ¿no? Y saltan estos descontrolados, ¿no? Pero en definitiva, estos descontrolados y todos los que están, tanto en España como la inmigración masiva y las puertas abiertas y los efectos llamada y todo esto que están haciendo, lo provoca el sistema. Y ahora el sistema de pronto, que se nos va un poco de las manos y a ver si nos van a estropear nuestros jardines de los chalés familiares, ¿no? Claro, mientras les pase a la gente, a los trabajadores de los suburbios, pues bueno, que se joroben, ¿no? Luego se sorprenden que voten a Le Pen o a quien sea, ¿no? Pero claro, lo que está denunciando Le Pen o lo que está denunciando los de Vox en España, lo llevamos diciendo nosotros años y años y años. Lo que pasa es que a nosotros somos silenciados, somos atacados, acosados y multados, como hemos dicho al principio del programa. Pero, en fin, esto es lo que hay. Pero lo fundamental es la estafa del multiculturalismo y la integración y de que hay que abrir las puertas a todo el mundo.
Esto es el resultado. Y en España, no nos olvidemos, más del 5% de la población ya oficial ya son musulmanes. Pues en fin, tomemos nota, ¿no? Y de las barbas del vecino, pues ya está, la del vecino ya las estamos viendo cortar, ¿no? Y las fotos que has puesto son evidentes, un policía tumbado en el suelo con un negro porque es de color negro. Yo lo siento, pero es de color negro, que te diga. Y le pone la rodilla en la espalda a un policía que estaba rendido y el otro en la furgoneta y luego la policía lo tiene todo controlado. Pues ya lo vemos, ¿no? Como lo tiene controlado, ¿no? En fin, esto tiene difícil. Sí, además yo creo, ya vamos a cambiar de... Sí, que tiene difícil solución, es que se entrecorta otra vez, sí. Aunque se te ha entendido. Que, como por desgracia, esto es el cierre de un capítulo que es muy posible que esta semana quede relativamente normal. O sea, la normalidad no va a volver ni a Francia ni a grandes ciudades europeas. Otra cosa es que lo que se ha convertido en normal últimamente, que era lo que era normal antes, y esto no intento que no sea un juego de palabras, lo que se está convirtiendo en normal, pues a esa normalidad sí que vamos a volver en Francia y tal, salvo que haya otro incidente relativamente cercano en el tiempo y ya está. De hecho, se han parado un poquito las protestas precisamente cuando uno de los atacados ha sido el domicilio de uno de los alcaldes. Cosa que me parece gravísimo. O sea, no estoy aquí quitando importancia a ese hecho, pero que ahí sí ya las instituciones han dicho, ojo, que nos puede pasar, nos puede tocar a nosotros, que ya no va a ser los miles de coches quemados, las cientos de comercios asaltados, ¿no? Que nos puede pasar a nosotros. Y entonces, pues, exactamente. Entonces, como este tema, repito, que va a ser es un capítulo que seguro que dentro de unas semanas lo volveremos a abordar porque es un tema que solo no se va a solucionar, al contrario, va a ir a peor y además quienes tendrían que solucionarlo, los que están detrás de ellos, están encantadísimos con estos problemas porque quieren acabar con las naciones europeas, entre otras cosas. Vamos a pasar a otro tipo de estafa, como mencionaba antes Nacho, de que esto es una estafa, y esa es la estafa electoral. Como nos queda poco tiempo, casi vamos a hablar más de nosotros que de los demás, porque evidentemente de nosotros no habla nadie en ningún sitio, pues tampoco vamos aquí a hablar, salvo que queráis decir demasiado sobre el resto de partidos. Sí que es cierto que ya sabéis que la campaña electoral empieza dentro de un par de días, el jueves a las 12 de la noche empezará, que Falange al final va a concurrir en 11 provincias, ahora os comentaré también cuál es el primer acto electoral que vamos a tener, que hemos tenido que recoger avales, como también hemos contado, no me voy a extender en eso, cosa que los partidos ya sentados en el sistema y con representación no tienen que hacer. Aún así, nos propusimos un reto y precisamente empezamos a decirlo justo en este programa hace 5 o 6 semanas que estuvieron aquí Manuel Andrino y Norberto Pico para hablar del tema. Ese reto se ha cumplido en buena parte de España, en 11 provincias, algunas de ellas de las más pobladas de España. Y vamos a estar ahí, la fiesta de la democracia. Norberto, cuéntanos un poquito qué tenemos pensado para estas elecciones. Sabemos que jugamos en otra liga, jugamos en su campo, con su árbitro, con su balón, frente a su afición y encima nosotros nos atan las piernas. Pero aún así vamos a intentar que la bandera quede alzada también en este aspecto. Cuéntanos un poquito qué se espera de la campaña y de lo que vamos a ofrecer al pueblo español. Bueno, pues durante estas próximas semanas en la que hay campaña electoral, nosotros vamos a centrar nuestro mensaje en la denuncia de la represión y del progresivo deslizamiento hacia un estado totalitario con ausencia de libertades para las personas en las que nos estamos moviendo. Yo no soy muy amigo de mencionar demasiado la palabra libertad porque yo le tengo un profundo apego a este concepto y un profundo respeto y creo que cuando se abusa de él, se lo manosea, pues pierde su verdadera significación, ¿no? Es lo que le sucede de alguna manera a los que lo incorporan incluso en la denominación de su ideología política, ¿no? Los liberales, ¿no? Que llevan la palabra libertad prostituida en su denominación y también los libertarios, ¿no? Pero es verdad que cuando hay que afirmar la libertad como un valor importante, es cuando está en riesgo de perderse y es lo que sucede en estos momentos, ¿no? Hemos relatado antes en las condiciones en las que los falangistas tenemos que hacer nuestra campaña electoral de restricción de libertades, de vigilancia, de libertad vigilada, es decir, nos están escuchando para ver qué es lo que decimos y si no les gusta lo que decimos,
pues nos proponen para sanción, ¿no? Nos propusieron para sanción con la excusa de la memoria democrática, pero podría ser perfectamente por otros conceptos. Podría ser porque decimos que el matrimonio es una institución reservada solo para un hombre y una mujer, y entonces con la excusa de las leyes de género podrían tratar de sancionarnos. Con la misma excusa podrían sancionarnos simplemente por mencionar la biología, es decir, que los hombres tienen pene y las mujeres tienen vagina. Eso a día de hoy se sanciona también. O por decir que España es una nación católica, nos podrían sancionar también. Es decir, ahora mismo está perseguida la disidencia, está perseguida la libertad de expresión, la libertad de cátedra y otras muchas libertades. Por eso vamos a centrar de alguna manera nuestra reivindicación en esta campaña electoral en esa defensa de la libertad. Y luego, más allá del mensaje que podamos trasladar, ¿no? Bueno, pues están las actividades que vamos a llevar a cabo. Tú has mencionado alguna. El próximo viernes abrimos nuestra campaña electoral con un acto en Madrid, en el Centro Cultural, ahí como aparece ya, Emilia Pardo Bazán, justo en la plaza de Colón, en ese centro cultural subterráneo que aparece ahí en la fotografía. Eso será el viernes a las 8 de la tarde. Al día siguiente yo mismo estaré en Valencia en un encuentro con los candidatos de Falange Española de Junts en las provincias de Castellón y Valencia. Lo haremos en la sede provincial de Falange en Valencia, que está en la calle Pizarro número 1. Eso será el sábado día 8 a las 12 de la mañana, ¿no? Y luego, bueno, pues se irán anunciando las actividades. Ya hay una prevista, lo que podríamos considerar un nuevo desafío a las represivas leyes de memoria democrática, porque el día 19 de julio vamos a celebrar un acto de campaña en el cuartel de la Montaña, en reivindicación de los falangistas que allí fueron asesinados. Puede ser que eso sea considerado, como no, una exaltación del franquismo, de la guerra civil o lo que quieran, pero nosotros, precisamente por estar en campaña electoral, vamos a hacer ahí un acto político, un acto de reivindicación para bueno, pues de defender nuestro derecho a la libertad de expresión, nuestro derecho a recordar a nuestros caídos, a nuestras víctimas de la guerra civil, ¿no? Frente a esas represoras leyes de memoria democrática. Y más allá de esto, pues iremos anunciando. Esperamos poder hacer alguna acción publicitaria más o menos llamativa y que rompa un poco la monotonía de las elecciones, que son básicamente siempre los mismos. Muchos actos, muchos besos a niños pequeños que acompañan a sus abuelas a los mercados, muchas intervenciones televisivas a las cuales lamentablemente no estamos invitados, ¿no? Antes decías que esto es la fiesta de la democracia. Bueno, yo recuerdo cuando salía no podía ponerme calcetines blancos porque no me dejaban entrar en algunas salas de fiesta. Pues en esta fiesta de la democracia, donde no te dejan entrar si llevas la camisa azul, ¿vale? Esa es la prenda que está prohibida en la gran fiesta de la democracia, ¿no? Bueno, pues lejos de amilanarnos, pues hemos conseguido presentar candidaturas en un buen número de circunscripciones, como tú bien decías, en algunas significativas e importantes, como puede ser Madrid, como puede ser Sevilla, como puede ser Valencia, como puede ser Toledo, como puede ser Valladolid y algunas otras capitales de provincia. Y vamos a dar la batalla en defensa de nuestra libertad, en defensa también de nuestros antecesores, de esas víctimas de la guerra civil, cuyo nombre simplemente por invocarlo pues es causa de sanción. Insisto, lejos de echarnos para atrás, vamos a utilizar esta plataforma que dan las elecciones para reivindicar nuestro derecho a cantar nuestro himno, el himno de una organización política legal, y para hablar también de nuestro fundador, que fue asesinado y que simplemente por recordar su nombre parece que te pueden multar. Esas son un poco las líneas generales de la campaña que tenemos planteada. Voy a recordar yo las 11 provincias. Son Ávila, Castellón, Guadalajara, Madrid, Murcia, Palencia, Sevilla, Toledo, Valladolid, Valencia y Zaragoza. Si estáis censados en alguna de esas 11 provincias, sabéis que podéis votar a la candidatura falangista, que con el nombre Falange Española de la Junts, la Falange, va a concurrir el próximo 23 de julio. Estad atentos a las redes sociales, como muy bien ha hecho Norberto, para saber pues todas las actividades que se van a celebrar, cómo podéis apoyar, cómo podéis colaborar en las campañas que se vayan a hacer. Nacho, que como estás teniendo problemas, habla lo que quieras comentar sobre el tema de las elecciones, tanto nosotros, de lo que ha comentado Norberto, de nuestro papel en ellas,
como del papel de los que viven de esto. A ver si se te escucha, porque otra vez estás puesto de lado. ¿Me escuchas, Nacho? No, pues parece que no. En fin, me da mucha rabia porque tenía muchas ganas de escuchar a Nacho y él también tenía ganas de hablar y está teniendo problemas. Ya solamente, como nos quedan unos minutillos solo, vamos a hablar un poquito de lo que esperamos, a ver si puede Nacho entrar otra vez y nos lo dice, y si no, tú y yo, empieza lo que es la campaña, como decía, dentro de más o menos 48 horas, un poquito más. Comentabas que a nosotros no se nos va a dar el papel, por supuesto, que se nos debería dar como fuerza que se presenta, pero aún así algunos estamos intentando en los pocos medios de comunicación en los cuales se nos abren los micrófonos, y desde aquí lo agradezco, estamos dando a conocer, primero, que nos presentamos y segundo, cuál es nuestro mensaje, que siempre es el mismo. ¿Cómo ves tú lo que está ocurriendo ahora mismo, lo que puede afectar estos pactos que ha habido en política tras las elecciones autonómicas y municipales? Por un lado nos dicen que esto está castigando a la derecha, por otro lado el proyecto Sumar parece que, aupado por todos los medios de comunicación del sistema, también tiene su contrapeso y están cambiando un poco las encuestas. Cuéntanos algo mientras Nacho, a ver si puede entrar. Yo creo que sí. Aunque pasé por la facultad de Ciencias Políticas y Sociología, pues soy muy mal sociólogo y entonces soy incapaz de realizar análisis, ¿no? O de hacer análisis certeros. Entonces, me suelo fiar de los análisis y de los pronósticos que hacen otros, lo cual es un mayúsculo error, porque todos esos análisis son análisis interesados. Sabemos que las encuestas normalmente tienden a reflejar los deseos de aquel que paga las encuestas, ¿no? Pero bueno, el caso es que prácticamente todas pues dan por segura la victoria del Partido Popular, pero que necesitaría del concurso de Vox para gobernar, ¿no? Bueno, yo creo que más allá de la escenificación de ambas formaciones, yo creo que existe voluntad de acuerdo, se está viendo en todos los ayuntamientos en los que pueden pactar y en todas las comunidades autónomas, y a mí no me cabe duda que en las elecciones generales pasaría lo mismo. Ahora, ¿qué supone un pacto entre el Partido Popular y Vox? Según mi forma de verlo, pues supone una imposición de los criterios del Partido Popular y un ninguneo de los criterios de los votantes de Vox, que han votado a Vox y van a votar nuevamente a Vox para tratar de poner un contrapeso al Partido Popular en materias como la inmigración, en materias como la ideología de género, en materias como la memoria democrática, pero que cada vez que Vox le da su apoyo al Partido Popular, ve defraudadas esas expectativas. El Partido Popular no solamente no moldea su actuación política en función de esos criterios, sino que parece que se reafirma en ellos, con lo cual a mí no me extrañaría que un gobierno nacional del Partido Popular con el apoyo de Vox pues siguiese exactamente en las mismas 13 que el Partido Popular, digamos, por sí solo, que está en perfecta sintonía con esa Agenda 2030 y con esos valores o contravalores progres que defiende tanto el Partido Popular como puede defender el PSOE o Sumar o cualquiera de las opciones progres. Nacho, cuéntanos tú cómo ves el panorama. Yo veo lo primero a nivel de qué bien se te oye. El teléfono, porque he descartado ya la tablet porque era un desastre. Entonces, yo como lo veo, pues veo que de entrada los votantes, que lo único que quieren es, la mayoría, van a querer que se vaya Sánchez, echar a Sánchez, que en eso podemos estar muchos de acuerdo, pero ¿para que venga quién? Porque claro, es que sea que la alternativa, que la esperanza, que sea el PP, que llevan 40 años en distintas opciones, UCD, AP, APP, lo que sea, me da igual, son lo mismo. Que eso sea el futuro, que eso sea la esperanza blanca, que me parece de broma, y sobre todo, además, y se está viendo el ninguneo que decía Norberto en relación con Vox, de que Vox y ellos ya lo van diciendo porque les debe estar llegando el reflujo, pues a lo mejor de comentarios de gente, pues a lo mejor como nosotros, ¿no? Es decir, que estáis de coche escoba, y es de lo que están. Y ellos lo dicen, no estamos de coche escoba, sí estáis de coche escoba,
porque van a estar, de hecho, todos lo suman en cualquier estudio de tertulia, nadie... Sí, Vox, sí, bueno, pero al final son 3,5 millones o 4 millones de votos que recogemos en la bochaca. Y resulta que van a defender lo mismo, porque lo que ellos dicen defender, no se va a asumir por esta gente. O sea, que no se va a asumir, y de lo poco que puedan asumir, dice, mira, esto lo hemos conseguido nosotros, de nosotros. Eso ya veremos. Mira Andalucía, Castilla y León, se les ocurrió decir lo del aborto, que la información, si quiere la mujer que va a abortar, si quiere oír los latidos, si quiere oír si quiere ver la ecografía, si quiere, o sea, de lo más light, pues tampoco se armó un revuelo bestial. Están sirviendo, como decíamos nosotros, yo en particular lo he dicho 80 veces, están de coche escoba, como es evidente. Y el PP, pues es lo mismo, tampoco lo están disimulando, ¿no? Son abortistas, son de la Agenda 2030, el defensor de la Agenda 2030, como la izquierda, están en el mismo, que están en el de ahora tú, ahora yo, lo que pasa es que ahora han tenido que aumentar un poco por el ala derecha y por el ala izquierda para recoger esos votos que a lo mejor ya estaban cansados ya de ellos dos, que creen que votando a dos opciones distintas van a tener algo diferente. No, más de lo mismo. Sea más España o más lo que sea, o suma más, o suma menos, o suma lo que sea, no sé si saben sumar. Y por otro lado, pues es que este coche escoba de la derecha. Evidentemente, a mí no van a traer nada diferente ni nada. Lo único que cambiará la cara, y en vez de ver al chulobarra este que tenemos iba a decir chuloputa, pero bueno, van por las putas, claro. Pero en vez de ver a este, veremos al otro, que es un simple y un gestor. Pues para eso cogemos a Gestorías Álvarez o Gestoría Lupe y que se encarguen de arreglar las cuentas, para que luego vuelvan otra vez estos. No necesitamos al PP. Así es, nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a seguir hablando las próximas semanas de cómo transcurre la campaña, que tampoco nos va a sorprender en absoluto. Nos están preguntando por aquí, por los chats que estoy leyendo a la vez que os estoy escuchando a vosotros. Cada vez soy más una tía, hago varias cosas a la vez, casi todas mal, también hay que decirlo. Y nos están preguntando si cambiaría algo la política de represión contra nosotros porque llegara Feijóo al poder o algo. Evidentemente, los que ya tenemos más años que el hilo negro sabemos que hemos sufrido cargas policiales, incluso más con el PP que con el PSOE, detenciones tanto con unos que con otros. El PP, cuando ha llegado al poder, no ha cambiado ni una sola ley que pueda reprimir a las fuerzas patrióticas en general y a los falangistas en particular. O sea que me sorprendería que cambiara la situación. Me sorprendería gratamente, pero yo creo que no me va a sorprender. Ya para terminar, lo que sí quería preguntaros a los dos es... Nacho, primero, porque ha sido el que menos ha podido hablar, recordar, Nacho, tú vas a votar fuera, por correo, pero vas a votar a la provincia de Madrid. Recordar que en todas estas provincias en las que nos presentamos al Congreso también nos presentamos al Senado. Por ejemplo, en Madrid, la candidatura de falangista tiene como único representante al Senado a camarada Martínez Estrellas, colaborador habitual de esta casa, y que posiblemente le traeremos en las próximas semanas también aquí. Acordaros todo cuando tengáis que votar al Senado que hay que poner una crucecita, que las papeletas que os llegan a la casa de los partidos políticos que os las mandan ya vienen con la crucecita marcada. Entonces no utilicéis esa y pongáis una cruz en Martínez Estrellas, por poner el ejemplo, porque no valdría la papeleta, ya que tendría más cruces de la cuenta. Siempre marcarlo en el colegio electoral. Sé que Nacho no hay que explicárselo porque lo sabe, pero sí que es cierto que hay gente, como no está acostumbrada a votarnos, porque casi nunca nos podemos presentar, pues entonces el tema del Senado puede ser más complicado, y más porque es el único sitio que sí que es cierto que hay listas abiertas y hay que poner la crucecita. Lo que os iba a preguntar es, la habéis dejado muy claro, y empezamos por ti, Nacho. ¿Hay alguna opción que defienda, es pregunta de examen que sé que vas a sacar un 10, ¿hay alguna opción que dependa a la vez la unidad de la patria, la justicia social, la identidad nacional, el derecho a la vida y la dignidad de la persona, aparte de la falangista? Dilo claramente, con ese vozarrón que te caracteriza. ¿Hay alguna opción? Me estás haciendo dudar. Va a ser que no.
¿Y por qué no la hay? O sea, ¿por qué sabes tú brevemente que los demás partidos ninguno representa o ninguna de esas cosas o queda cojo de varias de estas patas? Porque todos los que están dentro del sistema, que es un sistema liberal, capitalista, y incluso la izquierda, que perdió ya sus valores, primero no respetan ninguno la dignidad del hombre. Y no respetan al hombre porque no lo consideran con una, como decimos los falangistas, un alma capaz de condenarse o de salvarse, ¿no? Portador de valores eternos. Y somos los únicos. Y los únicos que tenemos una idea clara de lo que es la patria, porque la patria es una necesidad. Para esto es la patria, para unos es el chunda chunda y el ponernos muy serios y muy firmes y llenos de banderitas, que no diría yo, no voy a repetir la frase del imbécil este que tenemos bueno, yo no he dicho imbécil, pero el delegado de gobierno en la Comunidad de Madrid, que metiéndose con la gente a las banderitas, que prefiera a los de Bildu, pues chico, puestos a elegir prefiero susto, ¿no? Pero efectivamente la idea de patria no la tiene nadie, lo que nosotros tenemos. Y por supuesto la justicia social que defendemos nosotros, nada que ver, la derecha por supuesto porque ni la conoce, pero no es una frase hecha, es que ahora no hay tiempo, pero es que es así, que no la conoce. Porque no lo siente, es una sociedad hedonista, es una sociedad individualizada, separada de su entorno y egoísta, evidentemente. Y de la izquierda la justicia social que defiende no es justicia social, es saber que arranca de las migajas de la mesa del liberal capitalismo. Y que si ahora os vamos a regalar 20.000 euros, si me votáis a mí, porque yo voy a regalar a los que van a cumplir, los que cumplen 18 años, cuando tengan 21, chorradas de ese estilo, pero siempre es recoger y limar y apañar y todas las migajas que vayan soltando, que vayan cogiendo de la mesa del banquete en la que estamos sumidos, que es el Estado liberal que padecemos, ¿no? Norberto, como si fuera esto el debate de televisión al cual no te van a dejar asistir y no puedes decir la palabra, porque no podemos decir vota Falange, entonces no vamos a decir vota Falange, no podemos decir, repito, vota Falange. Entonces podemos decir apoya Falange. Si yo te diera ahora un minuto para que mirando la cámara dijeras a todos los millones de personas que nos están viendo por qué habría que apoyar a Falange en estas elecciones, ¿qué les dirías? Toda la cámara para ti. Bueno, que te pongo en primer plano para que seas tú mirando aquí. Ahora sí, a todos. Vaya cabezón. Bueno, iba a decir, es evidente que todo aquel que se considere falangista, su única opción política válida tiene que ser la candidatura unitaria falangista de Falange Española, Junts y la Falange. Es decir, nadie que se diga de sí mismo falangista puede apoyar ninguna otra candidatura, ni por el bien menor, ni por el mal menor, ni por ningún otro criterio. O sea, no hay nada que justifique que un falangista, alguien que quiera ser coherente con eso que dice ser, no hay nada que justifique que vaya a votar a ninguna otra opción. Pero más allá de eso, porque efectivamente pues ahí serían muy pocos los apoyos que recibiríamos, más allá de eso creo que es el momento de que muchas personas que se están viendo amenazadas en sus libertades fundamentales, en su libertad de pensamiento, en su libertad de culto, en su libertad de cátedra, en su libertad de expresión, pues se unan aquellos que hemos alzado la voz en defensa de todas estas libertades que están siendo amenazadas. Porque es verdad que nosotros, los falangistas, somos minoritarios y posiblemente pues, le importemos poco a mucha gente. Pero es que después de nosotros, toda esta represión se va a desatar contra otros partidos políticos, contra otros grupos, contra personas que quieran defenderse de la Agenda 2030 y del globalismo. Entonces, todos aquellos que tengan esa visión alternativa de la patria, de la sociedad y del mundo, tienen en Falange Española una opción que apoyar y un brazo en el que apoyarse. Así que estamos esperando que, más que su voto, que es algo accidental, nos den su apoyo constante para entre todos construir una alternativa a este mundo en ruinas que nos está dejando este régimen del 78 y estas agendas globalistas. Pues muchas gracias, señor candidato. ¿Qué ha dicho? Por cierto, algunos me preguntan que si yo no voy en esta lista. Sí, yo me he apuntado en las listas para que no me llamen a una mesa electoral y voy en la lista del Congreso en Madrid, en concreto del puesto número 27. Con lo cual, fíjate si me tendréis que votar para que salga yo también, para obtener 27 diputados solo en Madrid.
Nos hemos quedado sin tiempo, yo me pasaría toda la tarde hablando con vosotros, además sé que Nacho ahora se va a ir a la playa cuando cuelgue el teléfono, nosotros nos iremos a pasar calor, porque como ya sabéis el cambio climático ha hecho que en el mes de julio haga calor en Madrid, cosa que no había ocurrido nunca hasta este año. Y para despedirme solo recordar dos cositas. Una, estar atentos a las redes sociales para todos los actos que se vayan a celebrar relacionados con la campaña y para todo lo que tenemos los falangistas que deciros. Y también estar atentos a las redes sociales para, este es el acto próximo, haya comentado Norberto también que el sábado hay en Valencia, se empezará a publicar en breve, estar atentos a todo. Y estar atentos también para que este programa de la hora del café, como decía al principio, es posible que las próximas semanas sufra variación en los horarios o en los días de emisión. Estar atentos porque me daría rabia que os lo perdierais, aunque luego siempre está la opción de verlo en diferido. Ya no hay Viernes Culturales de la Falange, entre otras cosas este viernes tenemos ese acto que hemos anunciado ya varias veces y ya se queda suspendido hasta el curso, hasta septiembre. Hemos aprobado, hemos sacado matrícula de honor en los actos culturales también. Y nada más, despedirme agradeciendo primero a Nacho, que ha sido el que más problemas ha tenido, la insistencia al final ha tenido su premio. Muchas gracias, Nacho, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias, Norberto. Intentaremos de todas maneras en estos programas, aunque sea unos minutillos los que quedan, que te conectes y nos digas algo relacionado con las elecciones o lo que te dé la gana, porque ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias, Norberto. Gracias a vosotros. Y también deciros a los que nos veis y escucháis en otros sitios que afortunadamente pues yo ya he participado junto con Martín esta semana en Informa Radio, y mañana yo voy a Decisión Radio, el jueves va Martín, luego también os podéis ver en Sin Novedad en el Alcázar, vernos y escucharnos. Y como primicia, y lo digo porque lo he oído a Javier García Isaac esta mañana, que lo ha anunciado en su programa, ha dicho que el próximo lunes va a ir a la tertulia de Javier García Isaac, Roberto Vaquero. Y como da la casualidad que al parecer ya estábamos invitados previamente, tanto Martín como yo, pues creo que puede ser un momento interesante escuchar a personas como Roberto Vaquero del Frente Obrero o a nosotros en la misma tertulia. Si se produce, también lo anunciaremos debidamente y también os colgaremos los vídeos. Os lo quería decir un poco como primicia, como se lo he oído a Javier García Isaac decirlo, de que va a estar, pues lo digo yo. Que luego no puede ser, pues no podrá ser. Pero por lo menos quería que los oyentes y televidentes de la hora del café lo supieran. Así que nada más, nos despedimos con nuestro renunciable Arriba España. Arriba siempre.